Hola amigos, bienvenidos a su canal que se llama Yo Emprendo. Como siempre les traigo noticias e información para que ustedes estén actualizados. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es sobre el salario de los congresistas. Yo quiero saber si ustedes están de acuerdo con esa suba que se hizo desde el 24 de diciembre, mientras que estábamos en Navidad. El presidente Duque hizo una aprobación del 5.12% para todos los congresistas. ¿Qué quiere decir este 5.12%? Que un congresista en estos 3 meses de vacaciones se va a ganar más, inclusive hasta 100 millones de pesos, mientras que nosotros, los que ganamos el salario mínimo, ¿sí? O ustedes, los que ganan el salario mínimo, tienen una suba de menos del 5%, que un salario mínimo es demasiado poco. Entonces pelean por una renta básica, el ingreso solidario lo están brindando, pero es una suma que realmente debería de ser muchísimo más. A los congresistas les suben el salario sabiendo que van de vacaciones. ¿Usted qué opina? Vamos a ver los comentarios de las redes sociales. Entonces aquí dice: Duque aumenta el 5.12% el salario de los congresistas, mientras el aumento del salario mínimo no superará el 2%. ¿Sí? Esta aprobación se dio el 24 de diciembre. Si el aumento a los congresistas y funcionarios del legislativo fue más del 5%, ¿cuánto debe de ser el aumento del salario mínimo? Mientras Iván Duque trata de buscar un equilibrio para aumento del salario mínimo, que es menos de 1 millón de pesos por decreto y sin negociaciones a congresistas, le subieron el 5.12 y también a funcionarios administrativos. Parece que la recepción económica es solo para el pueblo. Entonces, los congresistas reciben viáticos durante un año donde no han salido de sus casas. Ahora le suben el sueldo, mientras discuten si el salario mínimo sube miserables 100.000 pesos. ¿Se dan cuenta que esa gente solo gobierna para ellos? Bueno, aquí Gustavo Bolívar dice: mientras ustedes celebran Navidad encerrados, a congresistas nos subieron 1.700.000, a trabajadores les subirán 20.000. Duque amplía la asquerosa brecha de desigualdad porque necesita aceitar su maquinaria. Pago por sección soluciona esta injusticia, exíjanlo a sus candidatos en el 2022. Entonces, amigos, de verdad que yo no sé a ustedes qué les parece, por favor comenten, porque es importante que todos nosotros nos quejemos, porque es imposible que le hagan esta suba a los congresistas y a todas las personas que ganan el salario mínimo, ¿sí? Sea pues, mejor dicho, una bobadita de nada, por Dios. Entonces vamos a mirar cuál fue esta suba que hizo el presidente Duque. Dice: este no es el único reajuste que hace el primer mandatario en medio de la pandemia. También este 24 de diciembre firmó un decreto para aumentar el salario de los funcionarios administrativos del Congreso y los secretarios. Bueno, dice: en plena Navidad los congresistas le subieron el sueldo de 5.12, este haciendo más de 34.400. Bueno, desde presidencia también hicieron el reajuste salarial a los administrativos. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Entonces vamos a ver el salario. ¿Listo? Entonces, hay una escala de asignación básica mensual para los empleados del Senado y de la República y de la Cámara de Representantes. Y esto quedó de la siguiente manera: el grado 1 se va a ganar 2.529.464 más, esa la suba. Grado 2, 2.715.000. Grado 3, 2.920.000 pesos más a lo que ya están ganando. ¿Listo? Esos. Y hasta el grado 12 suma de suba 9.840.919. Entonces, solo, imagínense, una suba 9.840.000. Estos sueldos frente a los del año pasado, ¿a qué corresponden? ¿Sí? Corresponden a un aumento del 13% del salario de todos los empleados del Congreso de la República. ¿Sí? Entre todos suma el 13%. Entre ellos están los secretarios generales de ambas corporaciones legislativas, que de hecho ganan muchísimo más. Entonces, secretario general del Senado de la República, grado 14, y secretario general de la Cámara de Representantes, grado 14, vengarán como asignación básica mensual la suma equivalente a 17.989.000 pesos. Pero además, el decreto establece que los secretarios generales de ambas corporaciones tendrán derecho a percibir una prima mensual, o sea que aparte de los 17 millones, casi 18 millones, se van a ganar 2.100.000 pesos más, por lo que en realidad el sueldo total de los funcionarios sería de 20.096.951 al mes, al igual que los secretarios, los directores generales administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes ganarán 17.989.000. Sin embargo, la prima es de 1.725.000 mensual, lo que suma 19.714.000. Entonces, este es el millonario sueldo que ganarán los congresistas en Colombia durante los 3 meses que dejarán de seccionar, ¿sí?
Entonces, mire, el senador Gustavo Bolívar señaló en su cuenta que estos 3 meses les pagarán más de 100 millones por no asistir al Congreso. Hoy los congresistas salimos de vacaciones por 3 meses, nos pagarán más de 100 millones sin ir. Toda una infamia para un país que sufre el desempleo y el hambre derivados de la pandemia y de un mal gobierno. En este video propongo una solución a esa injusticia. Bueno, aquí alguien, el señor Ernei Galván, dice: la culpa de los aumentos no es de los congresistas, es del presidente que pide los aumentos por decreto. Mejor hacer una ley que le quite esas funciones al presidente y que el aumento sea igual al porcentaje del salario mínimo para obligarlos a legislar a favor de los trabajadores. Claro, porque si legislaran a favor de los trabajadores, si fuera sobre la suba del mínimo, pues a ellos les convendría que tuvieran un porcentaje adicional para esa suba. Entonces, de verdad, bueno, aquí Jessica dice: hola, ¿el presidente será que sabe que es vivir con un salario mínimo? O menos, él sabrá lo que es darle 2 o una comida a nuestros hijos. Creo que no sabe por qué aumentarle el sueldo a los congresistas de esa manera es una falta de respeto para los trabajadores. Entonces, amigos, yo sí quiero saber, ¿ustedes qué opinan? En el gobierno de Duque decían que reducir el salario mínimo, que decía que menos impuestos más salario mínimo, pues creo que eso no se ha visto hasta ahora. Sí, me gusta ser muy imparcial, pero también no es bueno que nos vean la cara a todos los colombianos. Pienso que sí debemos tomar cartas en el asunto. En el 2022, ¿cierto? Saber por quién votar. Dice: subir los salarios de los congresistas en época de pandemia es algo inexplicable, pero esto no es culpa del Congreso del Ejecutivo, es función de la cloaca que es el Poder Judicial en Colombia. Este país necesita una reforma a la justicia ya. Esto lo informa Alberto Bernal. Entonces, amigos, aquí hay otra. Aquí hay una que dice: Betty criticona Soy Cuenta Actual, no crea las mentiras de la plaga de izquierda. Aumento a congresistas no es un regalo. A congresistas no les habían aumentado salario año 2020 y la ley obliga a hacerlo. Aumento a servidores públicos año 2020 fue el 5.12 y ese mismo porcentaje debe cobijar a los congresistas. Bueno, ¿usted qué piensa de esto? O sea, ¿por qué si están de acuerdo, sí, en que le suban a estas personas que ya ganan una millonada, que supuestamente no les alcanza con esa millonada, y por qué si el pueblo tiene que estar de acuerdo con la suba del mínimo? No lo entiendo, ¿cierto? Entonces hay muchas personas que apoyan esta suba, otras no. ¿Tú con cuál opinión estás? Espero que la informes acá en el canal de YouTube y coloques tu comentario. Bueno, amigos, esta era la información que les quería brindar. Miren que no aprobaron la renta básica, que pienso que la debieron haber aprobado inclusive este año. Esto ya se van a ver muchísimas discusiones para el próximo año, que creo que no la aprueben. Se dio un ingreso solidario que es por 160.000 pesos, que es de gran ayuda para cada uno de ustedes, pero que debió de haber sido más, ¿cierto? Porque a más personas que lo necesiten. Y 3, ya sabemos la suba a todos los congresistas. ¿Qué opinas tú? Y espero que le des like a este video, que lo compartas. Y amigos, no nos quedemos callados. Muchas bendiciones para todos. Recuerden suscribirse a su canal Yo Emprendo.